El libro de Romanos, capítulo 11, versículos 11 hasta el versículo 15. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias por darnos el tiempo para venir a adorarte, oh Padre. Gracias porque nos has dado un Salvador y a Él exaltamos, a Él honramos en este día y te damos gracias por todos tus favores, por toda tu providencia hacia nosotros. Señor, estamos reunidos hoy con un solo deseo, con un solo sentir, que nuestro Salvador se glorifique, que nuestro Salvador reciba la gloria de su iglesia, que las oraciones de los santos que lleguen a Él como aroma agradable, conforme a tu voluntad. Señor, ahora te pedimos que hables en nuestras vidas, que nos des oídos, que nos des los sentidos físicos, Señor, que nos has dado, como el oír, como usar nuestra mente, nuestros ojos, sentirlos, nuestros afectos, nuestras emociones, para recibir tu palabra. Y que esto, Señor, se dirija de nuestra mente a nuestro corazón. Y que, Señor, podamos recibir las bendiciones donde solamente pueden ser retenidos. Como también, Señor, tú obres, Señor, entendimiento, obres salvación, Señor, por medio de tu palabra. Gracias por habernos reconciliado por medio de un Salvador, por medio de un mediador. Gracias por esa obra de expiación por nosotros. En Jesús te oramos y te pedimos que nos hables hoy. Esto oramos en Jesús una vez más. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero dar título a este sermón en esta mañana. El propósito de Dios para el mundo. Así quiero dar título en esta porción. Estamos en la serie de Romanos. Hemos entrado al capítulo 11 y como ya había empezado hace 2 semanas atrás y dije vamos a estar aquí 2 meses por lo menos. Esta es la tercera enseñanza y quiero de esta manera empezar. Dice el versículo 11, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Estamos hablando en estas semanas si las promesas de Dios pueden fallar para con Israel, si lo que Dios ha prometido a bendecir a los israelitas todavía está presente. Pablo ha ido argumentando y tiene una audiencia, tiene una iglesia de judíos y de gentiles. Pero antes de entrar al texto, cada uno de nosotros tal vez, no cada día, no sé si todos los días ve las noticias, pero si usted ve las noticias en la mañana o en la noche para acostarse, no cambian las noticias. Hay mucha maldad, hay mucha muerte, hay terremotos en todo lugar, hay abusos físicos y en realidad todo es igual. Y en un momento nos ponemos a pensar en este mundo vivo, en este mundo de maldad, y pareciera que hay alguien que hace tanta maldad, como decir todo no está
está siendo dirigido por alguien. Como si este mundo no tiene control, no hay quien lo dirija, no hay quien tiene control por la maldad que vemos. Pero el plan de Dios tuvo un propósito. Eso es lo que Dios quería para el hombre. Por eso el título, el propósito de Dios para este mundo. Y el plan de Dios tuvo un comienzo esperanzador. No era esto lo que Dios creó. Dios no nos dio esto en su primera creación. El hombre arruinó todo ese plan esperanzador de un cielo hermoso, de una tierra donde pueda reinar la paz, donde el hombre tenía contacto con Dios. El hombre arruinó toda esa posibilidad de vivir para siempre. Pero algo que también vemos es esto, que confiamos, ¿no?, en Dios, que esta historia de este universo, de este mundo, no va a terminar así, sino que va a terminar el Señor glorificándose sobre todas las cosas. Entonces, en otras palabras, el enemigo no está ganando terreno. Está actuando, sí está actuando, por eso vemos maldad por todo el mundo. Pero al final el Señor va a glorificarse. Cuando todo pareciera que va, ¿no?, de manera negativa, sea el mundo, ¿no?, que ves, ¿no?, en su ruina. Pero también puedes llevarlo esto a tu mundo personal. Es importante recordar que Dios tiene un propósito para este mundo, pero en tu mundo, en tu vida, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para esta historia mundial. Y es que al final Él se va a glorificar y nada puede frustrar su propósito. El pecado del hombre no puede frustrar ese propósito. En el tiempo del apóstol Pablo, en lo que cuando se refería en su contexto a los judíos, los gentiles, el mundo entero, la salvación, ¿no?, estaba en el pueblo judío. Ahí vemos, en la época de Pablo, cuando se trataba, ¿no?, de ver la salvación, había una revelación para el pueblo judío. Pero, ¿qué pasó? Lo que hemos ido viendo en estas semanas, ellos fueron muy desobedientes, ellos fueron rebeldes, como dice Romanos 10:21, Dios había extendido su mano todo el día, dice. Y ahora vamos a ver qué pasó. Ahora Dios dice que va a usar a su iglesia, va a usar a los gentiles para provocarlos a celos, para que se vuelvan a Dios. Y ahí está si la promesa de Dios puede fallar. Pocos judíos creían en el tiempo del apóstol Pablo en Jesucristo. Pablo era uno de ellos. Vimos versículo 1. ¿Acaso ha echado Dios a su pueblo? El Pablo dice, de ningún modo, porque yo también soy descendiente, yo también soy israelita. Pero ¿qué estaba pasando en el tiempo del apóstol Pablo? Los judíos eran pocos yendo a los pies de Cristo, pero muchos gentiles estaban entrando al reino de Dios. Eso es lo que estaba pasando. Muchos gentiles se estaban salvando. Y a la luz de las promesas de Dios a Israel, esto crea un problema. Vuelvo a repetir, la pregunta es, ¿pueden fallar las promesas de Dios? Si los judíos fracasaron, dice el versículo 11, ¿acaso tropezaron para caer? Sigo leyendo, de ningún modo, dice Pablo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celo. Hay promesas para los judíos, pero esas promesas fallaron porque ellos fracasaron, porque su pecado les llevó a eso. Si fuera que las promesas de Dios pueden fallar, piensa esto, hermano, que también las promesas para nosotros los gentiles pueden fallar. Y sabemos que esto no es cierto. Aunque nosotros a menudo pecamos también como los israelitas, nuestro corazón no es otro. Es como en el desierto, Israel es sacado, el corazón del hombre ahí es obstinado, rebelde, perverso, no quieren escuchar a Moisés, no quieren la ley. El corazón es el mismo también, pero aún así la promesa de Dios no puede fallar. Lo que el Señor ha empezado, dice Pablo, Él lo va a terminar, lo va a perfeccionar hasta que el Señor regrese. Y así Pablo aquí en el capítulo 11 trata
el asunto futuro de Israel respecto a los judíos a la luz de las promesas de Dios. Desde los versículos 1 hasta el versículo 10 hemos ido viendo. Ahora, en adelante va a señalar que este rechazo de Israel es parcial, no es completo, no es total, en el sentido de que hay un remanente de judíos creyentes. Es lo que enseña versículos 11 hasta el versículo 32. El endurecimiento es parcial. Versículo 25 dice: no ignoren este misterio, para que no seáis sabios en vuestra opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. O sea, no es completo. No es completo, es parcial, es temporal, no es permanente. Dios está usando el presente rechazo de Israel, ¿para qué? Para reconciliar, para salvar al remanente de gracia, porque el rechazo de Israel, dice, es nuestra riqueza. El rechazo de Israel es nuestra reconciliación. Eso es lo que dice el texto, versículo 12. Su transgresión es riqueza para el mundo. Entonces Dios está usando el rechazo presente de los judíos a Cristo. ¿Para qué? Para difundir el evangelio entre los gentiles. Por eso Pablo dice aquí: yo soy apóstol de los gentiles. Mientras el judío rechaza, ¿no?, a su Salvador que Dios había prometido darles, ¿qué está pasando? Dios está usando ese rechazo para salvar al mundo entero, reconciliando al mundo, versículo 12, ¿no? Ahí, pero también Pablo dice, en el versículo 14, dice, ¿no?, y quizás de alguna manera puedo yo causar a celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Ese es el remanente. Ese es el remanente. Pero ¿qué va a pasar? Luego Dios va a usar, ¿no?, una vez que la plenitud, una vez que los gentiles se haya completado, una vez que todos hayan sido salvos, lo que más adelante vamos a ver qué va a acontecer, pero Dios va a usar esto, ¿no?, la recepción del evangelio de los gentiles para llevar a los judíos a la fe en Cristo. El resultado final va a ser esto, que esto va a ser una gran bendición para todo el mundo. Ahora pasemos a esta segunda sección principal, versículos 11 al 15. Podemos aplicar esta discusión del apóstol Pablo, ¿no?, llevando como decir un plan para nosotros, un plan de salvación para el mundo, pero también para los judíos. Y en la aplicación vamos a ver cómo es que Dios va a provocar a celos, ¿no?, para que el judío pueda volverse. Por nuestras vidas deben reflejar. Si hay un judío en nuestro alrededor, deben ver que verdaderamente nosotros hemos recibido al Mesías que ellos han rechazado. Esa es una forma de provocar a celos a una nación que ha rechazado. Y eso es lo que Pablo dice en esta porción. ¿Cómo es que Dios va a usar, ¿no?, a celos? Cuando los gentiles vayamos a predicarles a ellos, nuestras vidas, nuestras familias, todo debe provocar a celo para que el judío vea al Mesías que ellos han crucificado. Por eso en esta parte vamos a ver esto. Debido a que el propósito de Dios para la historia es verdadero, debemos comprometernos a trabajar por su gloria, llevando el evangelio a todas las personas. Y Pablo dice, versículo 11, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? El fracaso de Israel no fue total, no es fatal. Él va a explicar en el versículo 11, la parte B. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles a celo. Y el versículo 12, en la primera mitad de esa afirmación, él va a decir, por los pecados de los judíos, la salvación ha llegado a los gentiles. Y versículos 13 y 14 expanden esa segunda mitad para causarles a celo. Pablo explica a los gentiles, ¿no?, en la iglesia en Roma
su papel o el plan de Dios como el apóstol de los gentiles, parte de lo cual hace, ¿no?, es que Israel se ponga, ¿no?, celoso. Esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Pablo, lo que vimos la semana pasada, usó la escritura, versículo 8, tal como está escrito. Y vamos a ver lo que esta frase de provocar a hacerlo, Dios lo hizo en el Antiguo Testamento. Y en su momento voy a llegar ahí. Pablo es el apóstol de los gentiles. Versículo 15 repite la misma verdad que el versículo 12. Que si el rechazo de los judíos resultó en que el evangelio saliera al mundo, entonces dice ahí, ¿cuánto más será su plenitud? ¿Cuánto más será su plenitud? Por ahí algunos pueden añadir el versículo 16 o incluirlo acá en el versículo 6 con lo que sucede antes o lo que sigue. Es un versículo de transición. Yo lo estoy dejando para las semanas que vienen o para la semana siguiente que viene. Pero creo que es un versículo de transición y lo vamos a considerar la próxima vez, ¿no?, que estemos nuevamente aquí en Romanos, porque tiene que ver con el olivo, que esto va a avanzar hasta el versículo 24. Todo es una secuencia. Y voy a desarrollar este mensaje con algunas aplicaciones que provienen de las enseñanzas del apóstol Pablo aquí. Pero yo creo que antes de comentar esta idea de que Pablo se repite aquí, ¿no?, que la recepción del evangelio por los gentiles va a mover a los judíos, dice, a hacerlo. Nosotros estamos siendo beneficiados con el evangelio. Eso debe provocar a los judíos a celos para que en algún momento ellos respondan al evangelio. Entonces, aunque motivar a la gente a los celos parece una forma extraña, ¿no?, de Dios llevar a la fe, pero es el plan de Dios para este mundo, para trabajar con su remanente. Y Pablo regresa aquí al pensamiento de Deuteronomio capítulo 32, versículo 1. Él citó en Romanos 10, 19, dijo esto, y añado, ¿acaso Israel no lo sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es un pueblo, con un pueblo sin entendimiento, os provocaré a ira. Pablo regresa al pensamiento del Antiguo Testamento. En Romanos 10, 19 lo citó, hemos estado ahí. Moisés predicó la apostasía de Israel a través de la idolatría. Dice ahí, vamos a leer, él escribe, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Y eso es lo que dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Eso pasó. Moisés predicó la apostasía de Israel. Dios sabía de antemano que Israel iba a caer en idolatría. La idea aquí es esto, hermanos, que Israel provocó a Dios a celos y ira por su idolatría. Pero también Dios provocaría a Israel al arrepentimiento y a la fe cuando vean celosamente, ¿no?, aquellos a quienes ellos despreciaban como una nación, no nación, o una nación necia, ahora conocerían a Dios. De ahí en otra porción dice, fui buscado por los que no me buscaron, fui hallado por los que no me buscaban. Este es el pensamiento de Pablo. Él usa Deuteronomio 32 y aquí en Romanos 11. Los judíos dijeron no a Cristo. Entonces el evangelio fue ofrecido a los gentiles. Muchos de ellos aceptaron, recibieron con gusto a Cristo. Hay narración, ¿no?, en el libro de los Hechos. Pero cuando los judíos vean a los gentiles disfrutando las bendiciones de la salvación, aunque al comienzo fueron destinados para ellos, se arrepentirán, dice. Eso es provocar a celos y llamar a fe, y vendrán a Cristo. Y Pablo aquí no ve necesariamente esto que pueda haber ocurrido en su día, aunque por algunos podrían argumentar o explicar de esa manera. Él espera
salvar a algunos de ellos. Versículo 14. Y si en alguna manera puedo causar, así lo dice, a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. En el ministerio del apóstol Pablo, él creía esto. Él espera. Pero la salvación se generaliza, ¿no? Todo está en el tiempo de Dios, en el clímax de Dios. El Señor sabe en qué momento en su historia va a pasar esto. Que la plenitud de los gentiles entre en todos. Versículo 26. Y todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Estos versículos a primera impresión son interesantes, pero también a primera vista no pueden parecer muy relevantes para nosotros, porque no vivimos rodeados de judíos. Aquí en Tacna lo que yo veo más es musulmanes, ¿no? Hay una iglesia aquí de ellos donde se reúnen, pero hablamos de alguien que venga, no está en nuestro contexto, pero si vas a Europa, aunque los judíos están en toda parte del mundo, pero no parece tan interesante cómo podemos influir a ellos. Yo creo hay muchas maneras, es la oración, es el testimonio, ¿no? de enviar misioneros, o tal vez de un canal de televisión, un medio abierta de información. Pero yo creo que eso es de una manera indirecta. Pero de una manera directa sería esto, ¿no? Que nosotros, y es lo que voy a ver en esta mañana, ¿cómo podemos aplicar esto en un mundo donde vivimos? ¿Cómo podemos ser de bendición a Israel, ¿no? Para que puedan ir en arrepentimiento, en fe a Dios? En otras palabras, estos versículos nos muestran el propósito de Dios para los judíos en su futuro, y que los gentiles en el presente también podemos ser parte de esto, especialmente cuando las noticias alrededor del mundo pareciera que todo está mal. Entonces voy a llevar estas aplicaciones para nosotros. Quiero dar 5 puntos en esta sección. Primero, Dios tiene un propósito para la historia y no puede fallar. Dios tiene un propósito para este mundo y no puede fallar. Romanos 11 es una gran profecía de lo que Dios hará en el futuro, tanto para los gentiles como para los judíos. Aquí Pablo no está, llamémosle así, aventurando de lo que va a suceder. Más bien, él está desarrollando el gran plan de redención de Dios. ¿Y cómo se va a desarrollar en esta historia? ¿No? En la historia de Dios. Y vamos a tener aquí a considerar algunas cosas sobre el propósito de Dios. 3 cosas en sí. El propósito de Dios es seguro, porque depende de su poder soberano para salvar a su pueblo. Repito, el propósito de Dios es seguro, porque depende de su poder soberano para salvar a su pueblo. Pablo creía que los judíos llegarían a la plenitud o al cumplimiento. Versículo 12. Y su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles. ¿Cuánto más será, dice, su plenitud o su cumplimiento? Esta palabra puede entenderse, hermanos, en un sentido cualitativo, es decir, completitud. Esto se refería a la restauración total de Israel. Eso es lo que vemos aquí, como una nación, como alguien quien está perdido y tiene que aparecer. Tiene que ver con la restauración de Israel, o las bendiciones para ellos. Esto significaría ¿no? que para el tiempo presente del apóstol había gente salvándose, pero era menor. Era un grupo, llamémosle, selecto por Dios, sí, pero era un remanente. Pero que se salvaría, que habría una salvación mayor. Por eso vamos a ver más adelante, y todo Israel, dice todo, ¿qué significa? ¿No? Hablamos de una restauración, de una bendición para un grupo, sí, para un grupo.
Esa es la idea aquí. ¿Qué significa ese versículo 12? ¿Qué significa? ¿No? Dice, ¿cuánto más será su plenitud? Habla de un número. ¿Cuánto más será su plenitud? Estas ideas pueden estar presentes. La plenitud de los gentiles, versículo 25, una vez más habla. Y creo que entendemos aquí algo de un número, de un sentido numérico. En otras palabras, Dios tiene un número específico de personas elegidas. Eso es lo que el versículo 25 nos va a decir. Verdaderamente hay endurecimiento, pero también es verdad. Si hay plenitud, hay número. Si hay un grupo, están contados. Y estos necesitan el poder soberano de Dios para que puedan entrar en esa plenitud. Y son judíos, sí, que constituye la plenitud de su plan para los tiempos. Vamos a dar lectura, Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran que un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Entonces, aquí se ve la plenitud para todos los tiempos, en Apocalipsis. Y se les dio, dice, una vestidura, pero ahí el término que me llama la atención es el número de sus consiervos y de sus hermanos. Lo que quiero decir es que hay muchos que hoy, que dicen creer en la Biblia, pero niegan la capacidad soberana de Dios, quien decide salvar a quien Él quiere. Más bien ellos hablan de una salvación del hombre, bajo el mito del libre albedrío que depende que depende de cada persona. Si esa plenitud, ese número va a entrar, ese grupo selecto va a entrar al reino de Dios y va a ser beneficiado de las bendiciones de Dios. Entonces necesitan del poder de Dios, necesitan de la soberanía de Dios. Pero mucha gente afirma, cree en la Biblia, pero no cree en la soberanía de Dios, en la salvación. Ellos dicen, Dios ha hecho su parte, el hombre tiene que hacer su parte. Creen en la Biblia. Creen que la salvación depende del libre albedrío del hombre, no de la elección soberana de Dios. Esta elección soberana de Dios tiene que ver con su pueblo elegido, con su remanente. Pero ¿cómo podría Pablo profetizar de Dios, de salvar a la plenitud de los gentiles y la plenitud de los judíos, a menos que Dios sea un Dios soberano? Estoy diciendo que Romanos 11 habla del futuro de judíos y gentiles, pero ese plan de Dios necesita del poder soberano de Dios. Entonces Pablo no puede estar hablando algo que es falso. Pablo no puede lanzarse y decir que la salvación de esa plenitud depende del libre albedrío del hombre. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y de acuerdo aquí, en la porción que estamos estudiando, habla de nación. Pero una nación está conformada de personas o de individuos. Dios nunca dijo que iba a salvar a todo el mundo. Entonces sería salvo Judas, sería salvo Hitler, sería salvo Faraón y todos los hombres que han hecho mucha maldad a su prójimo. Dios nunca ha prometido eso. Y Pablo aquí no se aventura a decir que todos van a ser salvos o todos van a ser salvos por su libre albedrío. No dice, pero una nación está formada por individuos. Entonces, si es así, entonces Dios va a llevar a la nación judía a su plenitud para que sean salvos. Ese grupo selecto tiene que tener o tiene que contar con el poder soberano de Dios. Una nación conformada por individuos y la salvación, donde la salvación, es individual y no depende del libre albedrío de los judíos ni del libre albedrío de los gentiles. Pablo no
pudo haber dicho tal cosa. No habría esperanza. No habría esperanza para las personas. Recuerden, Israel era desobediente, era obstinado, rebelde, rechazaron la misericordia de Dios, Romanos 10:21. Esto es lo que estoy diciendo para nosotros, es de gran estímulo. Yo lo vería así porque esto significa para la iglesia, para pensar en misiones, de cómo esto debe alentarnos a la evangelización personal. ¿Y por qué lo digo? Porque en Apocalipsis 5:9 una vez más nos dice el capítulo 5, versículo 9, y cantaba un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Sabemos que Jesús compró con su sangre a gente, como dice acá, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y van a venir a Jesús en arrepentimiento y en fe. Van a venir. Ese es el propósito de Dios. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 37 hasta el versículo 39. Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí, sea judío, sea gentil. Y dice: y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me da, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Judío, gentil, todo lo que el Padre le ha dado va a venir al Hijo en arrepentimiento y fe, y van a ser salvos. Entonces, la motivación aquí para nosotros es esta, o debe estimularnos esto a la evangelización, para que esta gente pueda ser salva. Pero también podemos ir a grupos. Vivimos en un país donde es idólatra. Vivimos, ¿no?, en un contexto muy idólatra. Nuestros antepasados, ¿no?, fueron eso, idólatras. En el presente, idólatras. Y aquí esto debe llevarnos. Si usted se considera cristiano, está en el plan de Dios, está en su soberanía. Dios lo ha salvado un día, pero ¿para qué? Para proclamar el evangelio, para dar buenas nuevas, para que esa gente que ha sido comprada por sangre pueda ser salvada. Eso tiene que ver con tu testimonio personal. Es una manera de poder llegar a las personas. Tal vez hay gente muy dura, endurecen su corazón contra el evangelio, pero puedes hacer lo que Pablo hizo en Corinto. Puedes hacer lo que Pablo hizo en Corinto. Y habla ahí en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 6. La gente se resistía al mensaje de Pablo. Voy a dar lectura a algunos versículos, pero primero al libro del capítulo 18, versículo 6. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y le dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Estamos en Perú, estamos en esta zona, pero podemos decir como el apóstol Pablo. Espero que podamos decir, y si no, tenemos una carga tremenda. Mira, a Pablo aquí se lo pusieron, le blasfemaron, pero él dice: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, y yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Al ver estos pasajes, ¿no?, como a Pablo se le opusieron, pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Qué es lo que Dios le va a decir al apóstol? Versículo 9 y versículo 10. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño,
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Ves lo que el Señor le dice a Pablo? Yo tengo una plenitud aquí de mis hijos que van a ser salvos, potencialmente hijos. Yo tengo aquí mis elegidos. Pablo dice, todavía se le aparece, ¿no? Dice acá, en medio de una visión de noche, el Señor dice, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Pues yo tengo mucho. Yo tengo un pueblo, yo tengo mis elegidos. No es que todos van a ser salvos, yo tengo mis elegidos, dice el Señor a Pablo. Quédate. No, te van a atacar, sí, yo estoy contigo, pero no te van a hacer daño. Y esto es lo que usted puede también decir. Aquí hay muchos que tienen que ser salvos. Creemos en la doctrina de la gracia, pero la doctrina de gracia nos lleva también a mostrar gracia, hermanos. No se conformen con que ustedes han obtenido la salvación. El propósito de Dios no es eso, nada más, sino que tiene que ver ahora que nosotros tenemos que orar, tenemos que compartir el Evangelio. No sé si captaste esa frase última, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay muchos elegidos que todavía no han sido salvos. ¿Y cómo lo van a saber cuando escuchen el Evangelio? El Señor tenía muchas personas aquí en Corinto que aún no habían creído. Pablo sabía quiénes eran. Perdón, Pablo no sabía quiénes eran. Lo sabrían si es que aceptarían o recibieran el Evangelio, si vinieran en fe, si vinieran en arrepentimiento. Entonces aquí hemos visto el propósito de Dios para salvar a sus elegidos no fallará, porque depende del plan soberano, de su poder soberano. Pero Dios usa nuestra proclamación del Evangelio para hacerlo. Otra verdad aquí, el propósito de Dios se centra en ser glorificado a través del Evangelio. El propósito de Dios se centra en ser glorificado a través del Evangelio. Aunque pueda sorprenderlo, el Evangelio no trata principalmente, hermanos, de la felicidad del hombre, sino de la gloria de Dios. Muchos piensan, ¿no?, que venir a la iglesia significa que todos mis problemas se van a solucionar y te paran ofertando ese tipo de evangelio. Pero el evangelio se trata de la gloria de Dios, del propósito, ¿no?, de Dios de ser glorificado. Y quiero leer algunos versículos, Efesios 1, versículos 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Fíjese esa frase, para alabanza de la gloria. Unos versículos más adelante, en el versículo 10, versículo 12, ahí vamos a también dar lectura. Todo se centra en Dios, en que Él tiene que ser glorificado, y no se centra en la felicidad del hombre. O no tiene que ver nada con el hombre. Versículo 10, la parte B o la parte segunda. ¿Qué vemos ahí? Es decir, de reunir las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Pero dice el versículo 12, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y fíjese lo que sigue, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos, dice, para alabanza de su gloria. Para que seamos para alabanza de su gloria. Luego después va a decir en el versículo 14, ¿no?, que hemos sido sellados con el espíritu de la promesa, pero él ahí agrega la parte final, ¿no?,
Voy a leer nuevamente. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención, a la posesión adquirida de Dios. Dice, para alabanza de su gloria. Todo se centra en el Evangelio, en que Dios sea glorificado. No tiene que ver con la gloria o la felicidad del hombre. Termina esa sección de esa manera, ¿no? Cada estrofa o versículo, estribillo, para alabanza de su gloria y su gracia. Versículo 6, versículo 12 y 14 hemos leído, para alabanza de su gloria. Nuestra salvación y todas las bendiciones que le acompañan tienen resultado al final la gloria de Dios. Judío, gentil, donde ves que hay un convertido, tiene que ser para alabanza de la gloria. No hay libre albedrío. Es un mito. No hay. Como dice Romanos 8:29, porque a los que antemano conoció, también los predestinó para ser conformes, hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La idea de primogenitura tenía que ver con preeminencia. Él está sobre todo. Y Dios nos predestinó a ser como Jesús, para que Jesús obtenga toda la gloria. Y para aplicar esto a nuestro texto, todo lo que he leído, Pablo dice a los incrédulos, especialmente los judíos incrédulos, deben mirarnos a nosotros, que hemos sido salvos y nos hemos vuelto al Señor. Deben mirarnos. El judío debe, esto hermanos, tenérselo de nosotros. Debemos provocar, ¿cómo? Ellos debieran desear lo que nosotros tenemos, el Evangelio. Eso debieran desear. Deberían ellos ver lo suficientemente a Cristo en nosotros. Deberían ser atraídos a Jesús por nuestras vidas. Esto puede dar un contexto de un matrimonio judío, un matrimonio del mundo entero gentil. Si es convertido, debe ver en ese matrimonio a Jesucristo y ellos ser levantados, provocados a celos en los hijos, en el trabajo, en las familias. Los incrédulos deben estar celosos de las bendiciones de la salvación que hemos recibido. La salvación es un fruto visible, acuérdense, que ellos deben ver y que deben ser atraídos a Cristo. Por eso el Evangelio se trata de la gloria de Dios. Pero el Evangelio también se refleja en nosotros. Ahora, el Evangelio es riqueza para todos los que le reciben. El Evangelio, hermanos, es riqueza para todos los que le reciben. Nuestro texto va a decir eso, versículo 12. Y si su transgresión es riqueza para el mundo. Estamos hablando de riqueza. Como comenté en un mensaje reciente del apóstol Pablo, le gusta escribir el Evangelio como riquezas. Hemos leído lo que significa muchos versículos hace semanas atrás, donde tiene que ver con el Evangelio, pero con todos los beneficios, y Pablo le gusta hablar o describir el Evangelio como las riquezas. Y es lo que hace aquí otra vez, versículo 12. Y su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso riqueza para los gentiles. ¿Cuánto más será su plenitud? Las dos frases ahí son sinónimos. O sea, están repitiendo para enfatizar. Los judíos se alejaron de los tesoros que se encuentran en Cristo. De modo que ahora esos tesoros están abiertos para los gentiles. Ahora es para los gentiles. Pablo va a decir ahí en Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, el más pequeño de todos los santos, se me dio esta gracia para predicar a los gentiles las inmensurables riquezas de Cristo. Pregunto, ¿has recibido las insondables riquezas de Cristo? Si Cristo es tu riqueza, entonces lo has recibido. Pero también puedo preguntar, ¿estás cavando hondo para encontrar o descubrir estas riquezas cada día? Cristo no es que está escondido en lo fondo. Él se revela como a un niño
Él se puede dejar encontrar en su palabra. Dice Isaías capítulo 55, versículos 2. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Si Cristo es tu riqueza, si Cristo es tu tesoro, entonces nos preguntamos aquí, el profeta dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Pero Dios va a aconsejar aquí a su pueblo esto: escuchadme y atentamente, comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Eso aconseja Dios. O como David se regocija en el Salmo 16, versículo 11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Dios te suplica, Dios te dice, sacia, hermano, tu alma con las riquezas que se encuentran en Jesucristo. Si has recibido, vas a encontrar esas riquezas insondables en Cristo, inmensurables, pues busca cada día. No como el pueblo de Israel estaba haciendo, gastando su dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no sacia. Estas son verdades maravillosas que podemos por ignorar. Pero recuerden, el pecado del hombre no va a frustrar en ninguna manera el propósito soberano de Dios. Que Dios va a ser glorificado sobre cada hombre, sí, aquel día. Segundo, la incredulidad humana y el pecado nunca puede frustrar el propósito soberano de Dios. Nuestro texto es uno de muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios invalida el pecado. Hablamos del pecado del hombre. Esto no va a cambiar el plan soberano de Dios. Como dije al final, el Señor se va a glorificar a través del Evangelio. Y la cruz es quizás el mejor ejemplo. ¿Cómo? Los hombres malvados crucificaron al Hijo, al Hijo de Dios. Pero al final están cumpliendo el propósito de Dios. El Hijo fue predestinado antes de la fundación del mundo para esto. Pero los hombres estaban llevando a cabo ese propósito. Y claro, los hombres son responsables de su pecado. Nada más para sus notas, Hechos capítulo 2, versículo 23, capítulo 4, versículo 27 y 28. O tenemos el ejemplo de José, en Génesis capítulo 50, versículo 20. Pero el tema de Pablo en Romanos 11 es cómo Dios usa la incredulidad de los judíos para que el evangelio pueda llegar a los gentiles. Pero también esto conduciría la salvación a los judíos. El patrón aquí, o el mensaje de Pablo, él como apóstol de los gentiles, como misionero del evangelio, él estaba preocupado por los judíos. Es su oración, dice, mi anhelo, mi oración es por Israel. Y acá piensa salvar a algunos de ellos, pero hemos leído, él dijo, ahora me voy a los gentiles. Por eso va a decir, honro mi ministerio. Pero Pablo al comienzo fue llamado a predicar primero a los judíos. Y si rechazarían el mensaje, él se iría a los gentiles. Y es lo que hizo. Hechos capítulo 13, versículos 45 al 18, capítulo 18, versículo 6, capítulo 28, versículos 24 al 28. Pablo se fue a los gentiles una vez que los judíos rechazaron el evangelio. En ese sentido, vino la transgresión de los judíos, de la desobediencia, pero esto resultó en la salvación del mundo, de los gentiles. Jesús predijo lo mismo. Una parábola, nada más para sus notas, en Mateo 21, versículo 43, ahí tenemos una parábola ilustrada. Quiero leer el versículo 43. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado y dado a un pueblo. Ellos producirán fruto. Ese pueblo es una nación que no es nación. Es la iglesia compuesta de creyentes y judíos. Como dice 1 Pedro 2:9,
ahí. El punto es que aquí, hermanos, nunca debemos excusar o justificar nuestro pecado. La Biblia nos muestra que el Señor va a glorificarse. El hombre no puede salirse con lo suyo. Dice Romanos capítulo 3, versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales, dice, es justa. Eso es lo que vemos con el corazón del hombre. Pero también la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Eso hemos visto en Romanos. La obra de Dios al final es que Él se va a glorificar. Por Romanos 5:20 nos recuerda esto. Quiero leer una vez más este pasaje. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por Romanos 8:28, todo es, ¿no?, ayuda a bien para los escogidos. Tercero, a la luz del cumplimiento garantizado de Dios, de su propósito, debemos magnificar nuestro ministerio a las naciones. ¿Y de dónde Dios sacó esto? ¿No? Ya hemos ido viendo del poder, de la soberanía, del propósito de Dios. Ahora debemos honrar o magnificar el ministerio de la proclamación del Evangelio a las naciones. Romanos 11, versículo 13, dice: pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. A Pablo le preocupaba esto, el Evangelio. Pero también le preocupaba a los cristianos gentiles que estaban en Roma. Pablo llama la atención. Él dice: tengo que honrar mi ministerio, por eso tengo que proclamar el Evangelio. ¿Para qué? Para poner a celos a sus compatriotas y salvar tal vez a algunos de ellos, versículo 14. Y de alguna manera, como decir, hermanos, ustedes que no son judíos, honremos el ministerio y a través de eso tal vez podemos salvar a algunos de los judíos. Por eso, a la luz, ahora que sabes que Dios tiene un plan, un propósito para el mundo, debes honrar el ministerio. Y aquí Pablo quiso decir que tenía que trabajar duro para cumplir ese propósito. Aunque Pablo sabía que el propósito de Dios para salvar a los judíos se cumpliría, él no lo dejó, ¿no? Dios es soberano, él va a salvar. No, él dice: honro mi ministerio. En otras palabras, tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Y nosotros como iglesia, si creemos que Dios es soberano y que Dios va a salvar a su pueblo, no significa que tenemos que quedar con los brazos cruzados. Cada uno puede participar de varias maneras. Eso es honrar el ministerio. Dice el apóstol en 2 Timoteo capítulo 2, cuando Pablo escribe, ¿no?, esto desde la prisión a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Si en algo debemos invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, es llevando el Evangelio a las naciones, porque Dios ha escogido a algunos de cada nación para que vengan a la fe en Cristo. Y tal vez con eso provoquemos a celos a los judíos para que se salven. Cuarto, también debemos mantener una carga para nuestros, ¿no?, conciudadanos, para llevarlos a salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Conciudadanos, o sea, con gente que vive alrededor nuestro. O sea, no solamente la carga es el mundo, las naciones o la gran comisión, sino aquellos que están con nosotros. Pablo se esforzó por llevar el evangelio a gentiles que nunca habían escuchado, pero tenía una carga por los judíos, una carga por sus compatriotas. Pablo deseaba de corazón que ellos puedan conocer
a su Salvador. Es verdad, debemos preocuparnos, sí, debemos orar, sí. Nosotros estamos en una iglesia que está empezando. Hay mucho que hacer. En el Evangelio de Lucas hemos visto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Y yo diría, no se cansen de orar. No se cansen de pedir al Señor obreros. ¿Cómo es que se va a completar el propósito de Dios sin los obreros? Dios es soberano, sí, pero necesitamos pedirle, Señor, levanta obreros. Pero aquí el texto, no nos olvidemos de nuestros vecinos. Pablo aquí está pidiendo, tal vez yo puedo salvar a mis compatriotas, versículo 14, algunos de ellos. No te olvides de tus vecinos, con gente que te puede rodear, haz una lista y trata de tener contacto. No tal vez diario, frecuente, pero al menos ora por su salvación. Quinto, y finalizamos, el mensaje del Evangelio es nada menos que la vida entre los muertos, versículo 15. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? El mensaje del Evangelio es nada menos que la vida entre los muertos. Llama la atención aquí el versículo o esa frase, vida entre los muertos. Aquí hay dos maneras de interpretar esta frase. Hay comentarios muy sólidos en ambos bandos y creo que se puede tomar los ambos lados, ambos bandos. Se toma literalmente esto. Y muchos dicen se refiere a la resurrección final de los muertos en la segunda venida de Cristo, porque el versículo 26 respalda esto. Dice, no, al final, así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. Ese es, ¿no? a primera vista se dice que justo, ¿no? Después que la plenitud de los gentiles haya entrado todo Israel salvo y todo, y luego Jesús regresará. Pero el versículo 15 también es paralelo con el versículo 12 que ya hemos pasado por ahí. De la plenitud. En ambos versículos la lógica es esto, hermanos, que si el pecado o el rechazo de los judíos dio como resultado la salvación de los gentiles, entonces su reconciliación con Dios dará, dice, aún resultados mayores. ¿Qué podría ser más grande que la salvación? Excepto la resurrección final que introduce al reino eterno. Tal vez esto es lo que se ve en estos bandos, esto puede ser cierto, pero también la vida entre los muertos no se usa en otro lugar para referirse a la resurrección final. Romanos 6:13, ahí Pablo se refiere a la posición que tenemos en Cristo, como vivo entre los muertos, hemos visto en esa sección. Pero también los incrédulos son muertos. Efesios 2:1 nos habla, ¿no? Que estamos muertos en nuestros delitos, pecados, que el incrédulo está muerto y Dios a través del Evangelio imparte vida nueva. Y esta frase puede ser de manera también figurativa. Cuando los judíos lleguen a la fe, será nada menos lo que se ve en Ezequiel 37, ¿no? Del valle y de los huesos, cómo se están encarnando y cómo están teniendo vida. Esta última explicación en ambos lados, en ambos sentidos, es real. Sea que lo veas en el primer punto de vista, un segundo, pero el Evangelio trae vida nueva. Eso creo que es en esencia lo que queremos captar. El Evangelio trae vida nueva o da vida nueva a todos los que creen en Él. Como dice el texto ahí, vida entre los muertos. Todos los que creen, todos los que anhelan también aquel día glorioso cuando Cristo regrese y nuestros cuerpos mortales sean transformados en cuerpos eternos, ¿no? En conformidad al cuerpo de Cristo. También eso va a llegar. 1 Corintios 15 nos hace recordar el hecho de que los pecadores están muertos en sus pecados, alejados de Dios, deberían buscar la vida. Pero también en el libro de 1 Corintios 15 nos llama
a proclamar el Evangelio, sean judíos o sean gentiles. En conclusión, sé que no todos somos llamados a ir a las naciones, siempre lo he dicho. Hay unos que somos llamados para quedarnos en una iglesia, pero hay unos que son llamados para ir, y debemos orar por ellos primero. Hemos visto en la sección del capítulo 10 que la fe viene por oír, pero ¿cómo oirán sin que nadie les predique? Hemos visto en esa sección. Tal vez usted diga, yo no soy llamado para ir, pero según el propósito de Dios, como dice Romanos 8:28, es que debemos pedir al Señor que levante obreros. ¿Por qué? Para que el Señor sea glorificado. Sea que se salve un judío o un gentil, el Señor tiene que ser glorificado. El Señor nos ha dado dones. En vez de cumplir nuestros sueños, nuestras metas, objetivos, cumple el propósito de Dios. Eso es lo que Pablo dice, honro. Grábate, hermano, honro mi ministerio. Trabajo duro, en otras palabras, se puede traducir literalmente. Y no buscando placer en este mundo. Metas, sueños. Si vas a gastar tu tiempo, tu vida, que sea en perseguir ese propósito, que Dios se glorifique, y comprométete a trabajar. Eso es honrar tu ministerio. Comprométete a trabajar llevando la gloria de Dios a través del Evangelio a otras personas. Vamos ahora. Te alabamos, oh Dios, por tu poder, por tu soberanía, Señor, sobre todo. Y gracias te damos en esta mañana por esta porción, Señor, de las Escrituras. Te rogamos que tu Padre pueda seguir ensanchando nuestros corazones, que no podamos ser muy mezquinos, Padre, en ofrecerte lo que nos das, el tiempo, en mezquinos tal vez en los recursos, que podamos tener un examen, una meditación tras esta exposición, de que somos llamados a honrar el ministerio, de que somos llamados, Señor, a dar testimonio para que los tuyos, sea judío o gentil, puedan ser salvos. Orar por los hombres y mujeres, Señor, en el mundo, para que sus labios sean abiertos y hablen tu palabra, hablen de tu salvación, hablen de tu Hijo. Señor, esta es la carga para tu iglesia. Queremos ser fieles en este mundo. Te rogamos que nos ayudes y sigue levantando, oh Padre, obreros para la mies. En esta iglesia, Señor, y en tus iglesias donde proclaman fielmente tu evangelio. En Jesús te oramos todo esto. Amén.